Bueno, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Por ahora somos 5. Es mayoría simple, pero vamos a esperar que vengan más. Si Manuela y Nicole pueden prender la cámara también. Mariano, Sí, hoy estaba viendo el cronograma porque en la práctica 3 nos quieren adelantar el juicio y miré el cronograma que compartiste. Hay marcado un feriado, pero no está marcado el feriado de diciembre, del 8 de diciembre. Y además pusiste como que la entrega es el miércoles 9 de diciembre, pero en realidad es miércoles 8. Yo no sé si la entrega la hacemos el miércoles 8, que me vendría genial, o es el jueves 9. puede ser que cuando lo haya hecho sea después de las 9:30 y ya tenía por lo menos una copa de vino encima. Estás 7, disculpado, entonces. puse 6, Dice, 7 y 9, claro. claro, El 9, miércoles, 9, el miércoles es claro, 8. sí, 8 y puse 2 veces 9. Sí. ¿Cuándo te vendría bien a vos, El Macarena? 8. El 8. Bueno, bueno, queda el 8 entonces, se entiende. Ahora Sí, si o sea, quieren los ponemos, pero pasa que donde puse eh, 9 iba un 8, era miércoles exacto. 8. Pero bueno, en principio continúa Ah. esa fecha con esa salvedad que ahora lo voy Una a... pregunta, ¿están hablando de trabajo número 4? No, estamos No, al hablando de final. la presentación final. Ah, ok, bueno. Que ahora quería hablar un poco de la presentación final y de lo que pasó en el Congreso, que la verdad es que me sorprendí porque todos venían escribiendo muy buenas ponencias y hubo, no sé si porque por ahí si lo hubiésemos hecho obligatoria la presentación hubiese sido otra cosa, pero la idea era evitar hacer una presentación oral. Pasa que yo había armado el cronograma y bueno, el Congreso, digamos, incluía el hecho de la presentación, y con que hubiese presentado 3 o 4 de ustedes les hubiese salvado al resto las papas, pero el tema es que se bajaron, no estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Bueno, lo voy a decir igual porque no es nada digamos, es público, que en el Congreso finalmente presentó un solo alumno, y la idea era que podamos presentar todos, o por lo menos cumplir con el cronograma que habíamos hecho, con el draft, que bueno, también había un compromiso con la Universidad de Colombia, que organizaban un congreso bastante importante, internacional, les dimos la oportunidad, y Fabio y yo también, y Romina, que les habíamos dado esta semana, quedamos un poco decepcionados, no por el hecho de que no hayan escrito las ponencias, que muchas de ellas estaban muy bien, sino por el hecho de que presentar quizá, eh, como no era obligatorio, o como por ahí sentían que no estaban preparados, yo no sé qué fue lo que ocurrió, y si quieren lo podemos hablar, o por ahí fue un error nuestro, por ahí no les dimos las herramientas, o no les explicamos muy bien de qué se trataba, o no los, porque el año pasado lo hicimos y la verdad es que resultó bastante fructífero, los chicos estaban dentro de todo contentos, y ahora, o sea, si bien trabajaron muy bien, les dimos tiempo y pudieron hacer ponencias muy buenas, solo presentó un alumno. Y bueno, la idea era que esa presentación luego incluyese lo que es la nota final, que ahora, bueno, como no hubo presentación, lo van a tener que exponer ya sea su ponencia o un tema a elegir, incluso de la segunda parte puede ser, eh, el día 8 finalmente. Y bueno, el cronograma queda como lo habíamos planificado con esa enmienda que propuso con acierto Macarena. Pero bueno, no es, digamos, la idea no es endilgar responsabilidad ni hacer un juicio ni nada, pero teníamos la idea de que puedan presentar, y que eso incluyese a fin de curso la nota final, y que fuese como un integrador. Pero bueno, eso, digamos, fue
ahora modificado, y la idea es que, además de los 4 problemas, hagamos la presentación oral final. Así que bueno, quería también... Mariano, Sí, perdón, en realidad a mí sí me gustaría hacer algún comentario porque me hubiese encantado participar, pero yo trabajo además de estudiar y necesitaba, claro, las licencias las pido con 15 días de anticipación, que puedo lograr una licencia más próxima, pero pasó que me enteré creo que 2 o 3 días antes, y es verdad que si bien es un tema que me encantó, no terminé de entender bien el congreso de qué se trataba, porque era un congreso de argumentación, pero mi trabajo era del mar, entonces no conocía bien cómo iba a ser el contexto del congreso, nunca expuse en un congreso, entonces también los nervios no me alcanzaba un solo día para prepararlo. Y de todas formas, no, era un día especial en el laburo mío, el último día hábil del mes, no conseguí la licencia. claro. Pero yo me sorprendí para bien, que me hayan elegido, me encantó, me sentí honores, y me sentí muy mal de no poder cumplir con la cátedra, que si lo hubiese sabido con anticipación, con todo gusto. Totalmente entendible, las situaciones laborales, no era obligatorio, por eso estamos aclaro esto de que la idea tampoco es hacer, digamos, una visión hacia atrás de qué fue el motivo por el cual no expuso cada uno. En tu caso en particular, entiendo que, bueno, el tema de las licencias laborales se tiene que pedir con anticipación y que al haberse avisado únicamente 3 días antes, quizá falló un poco la cuestión logística. Eh, y bueno, también, como decís, la posibilidad de ayudarlos con lo que hace a esa presentación. El año pasado lo que sí hicimos fueron reuniones eh, por ahí más personalizadas, por cuestiones de tiempo, y también entiendo que ustedes están cursando otras materias, que tienen otras responsabilidades, y bueno, una vida personal no pudo ser. Pero eso no quiere decir bueno, que ahora vayamos con un hacha a cortar árboles, ni cabezas, ni nada que se le parezca, sino que simplemente, bueno, quería mencionar eso porque me sorprendió para bien, en tu trabajo estaba muy, muy bien, y también bueno, el de Mariano, que también me dijo que no podía presentar por motivos laborales, Camila también, Nicole y Manuela, todos ustedes, bueno, Martín finalmente presentó, pero todos hicieron un buen trabajo, todos los que están aquí, y eso es muy laudable, pero también es cierto que, digamos, buscábamos que la voluntariedad de la ponencia, que la ponencia en sí era obligatoria, pero el hecho de presentarla era voluntario, eh, finalmente, bueno, no pudo ser. Eso entiendo que tiene sus motivos, y no estoy diciendo que uno de ustedes, o que sean puntualmente ustedes los responsables, pero uno como docente y también organizando el congreso, si es que no se entendió de qué se trataba, porque era un congreso de fundamentación, pero a la Universidad de Mar del Plata, puntualmente a la cátedra de Fabio y bueno, al grupo de investigación, nos habían pedido organizarla sobre derecho del mar, porque también participaron el doctor Eduardo Hoff, quien fuera titular de Derecho Internacional Público hasta hace unos años, y Frida Armas, que es la directora de la Comisión de Plataforma Continental Argentina, un trabajo que se hace desde el año 97 hasta el 2008, se presentó en la Comisión de Límites y fue favorable a la Argentina el dictamen, y bueno, digamos, una política de Estado, una docente muy importante, al igual que el doctor Hoffi, digamos que la idea era que Argentina represente, en este caso, con sus alumnos, docentes, titulares y docentes de investigación que están comenzando, como Romina y yo, las primeras ponencias de Derecho del Mar. Que bueno, entiendo que fue así parcialmente y salió relativamente bien. Luego las ponencias, y bueno, si quieren escuchar la conferencia del doctor Hoff con Frida, que fue la verdad muy, muy interesante, porque fue una suerte de debate, trataron temas en la cuestión de la posible controversia o escalamiento diplomático de las tensiones con Chile, sobre la plataforma continental ahí al sur del canal de Beagle. Y bueno, hubo preguntas muy importantes, también en materia de derecho del mar, sobre el fallo de Nicaragua contra Colombia. Y la verdad es que, bueno,
fue una jornada interesante. Si la quieren ver y no pudieron por cuestiones laborales, creo que está en YouTube ahora, ya está cargada. Y el tema de las presentaciones ya está, pero bueno, está muy bien que Macarena nos haya podido explicar y también lo voy a tener muy presente para la próxima, ¿no? Porque este congreso se hace de todos los años. Y si quieren participar el año que viene, lo van a poder hacer por ahí como abogados ya. Así que bueno, están más que invitados y bienvenidos para hacerlo. Y bueno, también comentarles dos cosas más. No sé si alguien quiere decir algo más sobre el tema de las ponencias, si no, lo damos por finalizado. Sí, profe, yo quería decir algo sobre las ponencias, que a mí me pareció lo mismo que Maca, o sea, nunca había participado en nada así y no sabía bien cómo era, por eso le preguntaba a la profe y te preguntaba a vos por mail, porque no entendía si era con preguntas o si era exponer, entonces como entendí que era con preguntas, no me animaba, más que nada también por eso fue. Y como se nos avisó 2 días antes, digo, bueno, preparo algo, pero tampoco es como que no sabía qué preparar en base a eso. Eso me pasó a mí. Sí, las jornadas era una exposición, cada ponente, digamos, explicaba, comentaba su ponencia en realidad, en media hora, más o menos cómo hizo esa investigación, cuáles fueron sus conclusiones, cuál fue el método que se aplicó, y bueno, un poco la introducción, los antecedentes, como uno lo hace, obviamente en orden. Y después había un panel de preguntas. Martín expuso, y ahí bueno, dice que se retiró por cuestiones laborales, que sí, Martín pidió un permiso y finalmente expuso. Y lo que sucedió fue que cuando le hicieron preguntas, en este caso, bueno, Martín expuso muy bien, la verdad, muy, muy completa, interesante su ponencia. Y después, bueno, hicieron preguntas, por ejemplo, preguntó a un docente de Colombia, un abogado, litigante, sobre un tema muy concreto, y lo que intenté hacer yo es que, bueno, yo presenté ponencia antes que Martín, y tratar de, obviamente, ayudarlos, no íbamos a hacer que ustedes se sometan a un interrogatorio de juristas especializados, porque no tienen por qué hacerlo, pero sí no íbamos bajo ningún concepto a dejar que sea un momento de tensión, sino algo para disfrutar, para aprender y para que les sirva como experiencia. Que creo bueno, que espero que así haya sido para Martín y que ustedes en algún momento, si les interesa, se hacen todos los años. Es muy bueno porque es un congreso que eventualmente también vamos a viajar a Colombia. De hecho, teníamos programado un viaje antes de todo lo que sucedió con la pandemia, a Colombia y a Rusia, que no pudo ser, pero va a ser el año que viene. Y bueno, es un trabajo que también amerita la mancomunidad con otras universidades, unidades académicas y docentes, y armar una red latinoamericana y también internacional. Entonces eso es muy importante, también para ustedes que les sirven para tener contactos, conocer gente, aprender. Es todo lo que hace al trabajo post, digamos, recibido, que también uno lo puede comenzar muy prematuramente durante la carrera, que era la idea, ¿no? Y es la idea, y bueno, espero que si les interesa el tema podamos seguir trabajando. Terminado el tema de las ponencias, quería comentarles que vamos a ir a la base naval, los que quieran, pero bueno, los alumnos de Derecho Internacional Público tienen prioridad. Voy a revisar el calendario porque creo que de la Armada me pasaron. Claro, es miércoles 17 y jueves 18 de noviembre. Hasta el domingo tienen prioridad para anotarse los alumnos de Derecho Internacional Público. Después se abre la inscripción a todos los alumnos de la facultad, porque van a ser únicamente 2 días, miércoles y jueves, y la idea es que podamos conocer la base y entenderlo desde la perspectiva que tiene, en este caso, la Armada Argentina, obviamente más orientada hacia la defensa, pero también desde el punto de vista del derecho internacional público y del derecho del mar, que es un diálogo muy interdisciplinario, porque también la idea es luego llevar adelante las mismas charlas y visitas con el INIDEP, con la Cámara de Pesqueros Argentinos y con diferentes actores de la sociedad civil marplatense
bueno, busquen concientizar no solo a los alumnos de la facultad, sino a toda la comunidad marplatense, y también, ¿por qué no?, a nivel provincial. Entonces, bueno, va a ser muy, muy interesante. La gente de la Armada es muy acogedora, también muy formal en cuanto al hecho de que necesitamos tener precisiones sobre los alumnos que van a ir. Sí, Manuela y Nicole creo que también mandaron, confirmaron. Sí, el cupo de los que ya se inscribieron está asegurado. Después del Mariano, domingo, sí. perdón, yo siempre, no quiero corregirte los días, pero no me queda claro si es 16 y 17 o miércoles y jueves. No, es el miércoles y el jueves. Bien, Miércoles es 17 y 18. 17 y 18. Sí, Ah, miércoles bien, 17 y 18. 17 y eh, 18. de noviembre. Y es entre la 1:30 y la idea es que sea hasta las 3:30, cosa que si ustedes después tienen que cursar, creo que el horario de cursada es 4:45, por ahí se pierden el de las 3, pero no sé si alguno cursa ahí a la 1, no sé si hay cursos ahí. Pero bueno, la idea es que puedan ir, es uno de los 2 días, pueden elegir. Y bueno, va a ser una visita que les va a gustar porque tienen una vocación también de que todos podamos aprender, y ellos quieren dar a conocer su trabajo, que hoy en día es muy, digamos, complejo en cuanto a lo que hace a la defensa de los intereses marítimos de la Argentina. Hay muchos temas interesantes. Está la cuestión Malvinas de por medio, está la cuestión de la pesca en la milla 201, está la cuestión de la plataforma continental, de lo que hace al régimen del Río de la Plata y su frente marítimo, todas temáticas que obviamente un abogado que le gusta la materia tiene que conocer y que también concientizan un poco de lo que está sucediendo en el mar, que es muy difícil entender el mar desde la tierra, ¿no? Y ellos, obviamente, al ser la Armada, desde la base naval, trabajan día a día para defender esos intereses marítimos. Entonces, es una invitación que nos propusieron, tenemos un convenio con la Armada y la idea es llevarlo a cabo todos los cuatrimestres, hacemos esta visita y bueno, esta va a ser la primera después de la pandemia. Así que los que quieran venir y puedan, en horario laboral por ahí se les complica, pero si piden un permiso o si quieren venir, están más que invitados. Y después, un poco comentarles lo que va a ser esta última parte del problema 4 y de los temas que vamos a tocar. Yo les voy a compartir pantalla. Históricamente, Romina daba lo que era el derecho internacional penal y el derecho internacional humanitario, bueno, a veces lo daba yo, otras veces lo daba ella. Esta vez, como Romy dio la primera parte más clases por cuestiones laborales, finalmente yo voy a ser quien dé toda la unidad 10 y toda la unidad que hace, no solo al uso de la fuerza o al ius ad bellum, sino también al ius in bello, que es el derecho internacional humanitario, y al ius post bellum, que es el derecho internacional penal, con toda su evolución histórica, sus antecedentes, que no son pocos, y que tengo entendido que suele ser la parte de la materia que más gusta, por lo menos dentro de los estudiantes, porque son temas que hacen también a una suerte de interés general, pero también que es muy colindante con otras ramas de las ciencias, ¿no? con las relaciones internacionales principalmente, con la ciencia política, con el derecho, obviamente el derecho internacional público, pero también la filosofía del derecho y demás, y es muy interesante porque tiene toda una evolución histórica también, y la idea es que ustedes logren aplicarlo al problema 4. Como siempre, nos enfocamos en los problemas y en el método del caso. También, además del ius ad bellum, el ius in bello, que es el derecho internacional humanitario, que son
los métodos de conducción y de preservación de bienes y personas durante la guerra, y los usos y las prácticas de la guerra, vamos a ver el derecho internacional penal, que aquí es muy importante tener presente lo que es el Estatuto de Roma del 98 y los crímenes internacionales, que son 4, que les voy adelantando, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los actos de agresión y... me olvidé de uno, ¿qué me pasó? Agresión, genocidio, crímenes de lesa humanidad. Crimen de guerra. Y crímenes de guerra, así es. Violaciones al ius in bello, el derecho internacional humanitario, que están enumerados en el Estatuto de Roma. Bueno, el acto de agresión no está enumerado, se enumera por incorporación, luego de la resolución 3314 de la Asamblea General, pero son los 4 crímenes internacionales que no son los únicos, si bien son los que sí están enumerados en el Estatuto de Roma, también existen otros delitos internacionales. Hay una diferencia entre crímenes y delitos internacionales, como lo son aquellos cometidos durante el transbordo de aviaciones civiles, por ejemplo, como lo son el terrorismo, la piratería y demás, que también los vamos a ver. La corrupción, que eso hace a otra convención que tiene que ver con el Protocolo de Palermo, sobre crimen organizado transnacional, que también es un tema muy interesante porque toca el narcotráfico, toca el sistema de Naciones Unidas sobre lucha contra el crimen organizado transnacional, las diferentes agencias que existen, la cooperación penal internacional, ya sea en materia procesal o en materia extradición, y desde el ius ad bellum, que es con lo que vamos a empezar recién el sábado, que hace al derecho a recurrir o no al uso o a la amenaza de la fuerza. Que eso, como ustedes saben, es en principio un principio general del derecho internacional público, enumerado en el artículo 2.4 de la Carta, y que existen también sus excepciones, como habrán oído en algún momento seguramente. La principal es la legítima defensa, que está en el artículo 51 de la Carta, el derecho inmanente a la legítima defensa, pero también hay otras excepciones que fueron consagradas, digamos, por evolución del desarrollo progresivo del derecho internacional público, y que hoy en día constituyen también un régimen particular, el derecho al uso de la fuerza. Y finalmente, la segunda gran excepción es aquella que concede el Consejo de Seguridad mediante las recomendaciones que lleva a cabo con sus resoluciones del capítulo 7º de la Carta. Que bueno, ya pueden tener la forma de lo que se hace a la seguridad colectiva o al derecho al uso de la fuerza colectiva o individual concedida por una resolución obligatoria del Consejo de Seguridad, que obviamente para ello requiere de las mayorías que requieren las decisiones de naturaleza sustancial, es decir, no tienen que tener el veto de ninguno de los 5 miembros permanentes y tener la aprobación de al menos 9 de sus miembros. Y además, si nos da el tiempo, la idea era ver... No, esto era suponencia. Otros temas, principalmente, estas van a ser las metodologías de las clases. La idea era hoy empezar un poco con solución pacífica de controversias. La Agenda de Seguridad de Naciones Unidas va a ser el segundo tema, en donde vamos a conversar sobre las operaciones de mantenimiento de paz que se llevan a cabo hoy dentro de una habilitación no enumerada de la Carta, es decir, las facultades o las atribuciones que tienen tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad para crear órganos auxiliares a ellos, y que las operaciones de mantenimiento de paz han ido mutando a lo largo de la Carta y de la historia de la Carta,
desde el año 1956, que fue la primera operación de mantenimiento de paz. En realidad no fue de mantenimiento de paz, sino que fue una operación para asegurar la paz, como fruto de la crisis del Canal de Suez en el 56, que intervinieron fuerzas británicas, francesas e israelíes contra Egipto, en aquel entonces presidido por Abdel Nasser, que era el líder egipcio, que había nacionalizado el Canal de Suez, y que eso fue obviamente en contra de los intereses que tenían un condominio sobre el canal británicos y franceses. Deciden intervenir el gobierno británico con la decisión que toma en aquel entonces primer ministro Anthony Eden, que era el discípulo de Churchill, y que finalmente tomó por sorpresa a los Estados Unidos, que presidía Eisenhower, y a la Unión Soviética. El premier era Khrushchev, y bueno, finalmente tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se pusieron de acuerdo por primera vez en la Guerra Fría en cuanto a la limitación de las otras potencias, que a partir de aquel entonces comenzaron a ver su declive mucho más abrupto desde la crisis del Canal de Suez, y que por primera vez se constituye una fuerza de mantenimiento de paz, en realidad fue de aseguramiento de la paz en Suez, en el año 56. Y que luego también fue evolucionando hasta la década de los 90, digamos, las operaciones de mantenimiento de paz clásicas, que hoy en día ya mutaron, principalmente durante el momento unipolar de Estados Unidos como única potencia mundial después del año 91 hasta el 2001. Fueron operaciones multidimensionales y complejas, y hoy en día incluso se permite a ciertas operaciones de mantenimiento de paz a usar la fuerza. Las OMP no son más que los cascos azules, que ustedes habrán oído hablar, que no hay que confundirlos con los cascos blancos, que son un organismo que funciona dentro de la Cancillería Argentina y que tiene más de 25 años de trayectoria, y que también hace asistencia humanitaria, pero no tiene nada que ver con los cascos azules de la ONU. Y también vamos a ver, bueno, la intervención humanitaria, que es principalmente también la responsabilidad de proteger, que es otro concepto. Vamos a distinguir intervención humanitaria, si está o no permitida dentro de la Carta, y lo vamos a distinguir con la responsabilidad de proteger, que es ya un concepto de este milenio, que nace en la Comisión de Soberanía e Intervención de las Naciones Unidas, a iniciativa del primer ministro de Canadá, y que finalmente llevó a una resolución dentro de la Asamblea General en la Cumbre Mundial de la Asamblea, la apertura de la Asamblea en septiembre del 2004, y que bueno, ha tenido sus propios avatares. Luego, la idea es ver el tercer tema de la Agenda de Seguridad de Naciones Unidas, que es el régimen de no proliferación, que abarca las armas ABC, que son las armas atómicas, biológicas y químicas, cada uno de sus tratados, las diferencias entre sí, que no son pocas. Principalmente nos vamos a centrar en no proliferación nuclear, qué sucede hoy con situaciones como la que acontecen en Irán, cuál es el régimen que ha acordado Argentina con el Brasil. También vamos a hablar sobre terrorismo internacional, cómo funciona el sistema de Naciones Unidas para tratar la cuestión del terrorismo, que es una amenaza a la seguridad internacional, y así ha sido reputado en diferentes resoluciones de la Asamblea, y que indefectiblemente se nutre del crimen organizado transnacional, en donde a su vez retroalimenta en muchos casos el terrorismo internacional. Cómo funciona el crimen organizado transnacional, qué significa, cuál es la diferencia con bandas internacionales, con otro tipo de delitos internacionales, cómo se generan estas redes,
cuáles son hoy las principales amenazas que existen dentro del crimen organizado transnacional, cómo funcionan las organizaciones y cómo cooperan los estados en materia penal sobre esta cuestión, ya sea en lo que hace a la persecución de estos delitos como al juzgamiento. Y finalmente, si nos da el tiempo, vamos a tener más o menos 9 clases. El último tema tiene que ver con la gobernanza económica global y los fundamentos del regionalismo contemporáneo. Yo quiero hablar del FMI por una cuestión no solo de preferencia personal, sino también por una cuestión de actualidad y de relevancia nacional, y creo que eso lo tenemos que conocer, y más siendo abogados, qué es lo que sucede hoy con las crisis de la deuda en América Latina y principalmente en la Argentina, cómo funciona el sistema de créditos del FMI y cómo son sus mecanismos de supervisión, de condicionalidades, de gobernanza del FMI y del Banco Mundial, que son las mellizas de Bretton Woods, y cómo también esos propósitos han ido evolucionando a lo largo de su historia. Así que, bueno, estos son los temas, no son pocos, son bastantes, pero son también muy interesantes. Tenemos, concretamente, sin contar esta clase, que es más bien introductoria, a ver cuántas clases tenemos. Ya perdí el cronograma, tantas modificaciones que le hice, le pifié tanto a la fecha. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Sí, vamos a llegar con lo justo, pero vamos a llegar. Y la entrega del problema 3 lo vamos a ver el viernes 3. En principio va a ser el viernes 3 y la presentación final va a ser el miércoles 8. Así que ahora la idea es leer el problema 4. Que no está habilitado en el campus todavía, pero lo voy a hacer en este acto. Bueno, te hago una pregunta. Sí. Del coloquio para la segunda parte, podemos elegir de estos temas cualquier punto específico y va a ser sobre ese tema. Sí. Igual vos, Martín, como presentaste la ponencia, no tendrías que hacerlo a menos que quieras, cosa que dudo. Si es que lo haces, bueno, genial, pero por ahí, como presentaste la ponencia, vos estás con licencia para presentar el tema. Si tenés tiempo y querés hacerlo, encantado, por mí. Sí, tipo, creo que sería la última actividad de la carrera casi. ¿Sí? ¿Para recibir con nosotros? No sé si con usted o con la práctica 3, así que estoy No, ahí. pero no, yo quiero que te recibas con nosotros, vamos a la facultad. Sí, sí. No. Tipo este cuatrimestre, pero no sé cuál es el último. No sé quién es el último. Mirá, ¿y con quién cursas práctica 3? Concibo. Consigo. ¿Alguien más se recibe? ¿No? Bueno, Yo no, también con la práctica. con la práctica, claro. ¿Y vos te estás consigo también? No, con Polleto. Con Polleto. ¿Y ya les dio la fecha del juicio final? Sí, lo elegimos hoy el 9, como yo el 8 está con público, lo cerramos al 9 y el 10. O sí, 9 y 10. Claro. Así que bueno, no te recibís con nosotros, Macarena, pero bueno. Si con la expo llego a llevarme el 10, expongo igual. Sí, eso lo hablamos después. La idea Dale. es. Dale. La idea es que sí, ¿no? Que si se reciban. Yo la verdad que no estuve todavía, nadie se recibió con un examen que yo evalúe, así que bueno, sería la primera vez. El año pasado, no, pero creo que ninguno se recibió con público. No, les pasó lo mismo, que los de práctica quieren tener ellos la satisfacción. Claro, después todos se acuerdan de los que aprobaron el último día, de la charla que le da ahí Polleto con Dominela. No, voy a hablar para que no sea así.
A ver. Les voy a compartir para que puedan leer el problema 4, que les voy adelantando que es muy difícil. Problema 4. Eso es un recibo que están viendo lo que estoy viendo yo. Uy, pagué la tarjeta y bueno, ya fue. No, no se ve. Bueno, menos mal. A ver. Viste que esto de compartir pantalla es un peligro. Igual ya está en el campus, yo ya lo puedo abrir. ¿Lo pudieron abrir desde el campus? A ver. En realidad es un Ahí está. PowerPoint. Este es el problema. Problema 4. Que les voy adelantando que voy a tener que hacer una modificación con las consignas, por el tema de que también tengo que dar derecho penal internacional. Posiblemente agregue una consigna. Agregue una consigna más. Pero bueno, van a ser 3 consignas a desarrollar para que se luzcan con toda esta documentación recomendada. Pero bueno, vamos a leerlo. ¿Quién quiere tener el gusto de leer el punto 1? Mi tocayo Mariano tenía. Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Dale. Bueno, dice, problema 4, desafío del nuevo milenio, del uso de la fuerza y del sistema de Naciones Unidas. Bueno, coordinado por Mariano. Perdón, Mariano, Orcalia- ¿sabes? Te Sí, encuentro, te pareces al chiquito Romero. no, Sí. soy así y así, al revés. Pero yo por cámara te tenés un aire al chiquito No, Romero en el Mundial 2018. No, 2018 capaz, se de seleccionó. jeta únicamente, nada No, más. No, uh, ni cerca. ¿no se parece? ¿No, lo tienen ustedes al chiquito Romero? ¿No? Sí, sí, claro, sí, es verdad. A mí tiene un aire, sí. Los Nada, ojitos. mido 1,70, mido 1,73. Nada que ver. Claro. Bueno, voy con el No, punto, voy con el perdón, punto 1. interrumpí, dale. Dale. Orcalia del Sur es un estado ubicado en una región de estrechos en donde el desierto finaliza en un mar interno con desembocadura oceánica. Históricamente, minorías étnicas y religiosas han manifestado su voluntad de permanecer como una región con autonomía funcional y organizativa denominada Napalia, aunque aceptando ser parte de la unión política que vio nacer al Estado-Nación. ¿Avanzó? Sí, un punto más, por favor. Dale. El jefe supremo, Muhammad al-Fayar, gobierna por auspicios divinos hace 34 años bajo una política de Estado implacable que le permite tanto la imposición de fuerza para aplacar levantamientos internos, como así también las transacciones que realiza con los jefes regionales de las tribus. Todo gracias a las suculentas regalías petrolíferas que recibe Orcalia del Sur. Bien. Primera parte. Tenemos un Estado-nación, el cual tiene como forma de gobierno, aparentemente es una suerte de teocracia, bastante autocrática o, vamos a decir, autoritaria. El jefe supremo es Mohammad al-Fayar y gobierna hace 34 años. Hay una minoría que tiene en una región cierta autonomía funcional y organizativa, en la región de Napaya, y por el momento entendemos que existe una suerte de interés económico al tratarse de una región con ciertos recursos, que ahora vamos a verlo en el punto 3. Hay un régimen en cuanto a lo que hace a las minorías étnicas, es lo que hace al derecho internacional de los derechos humanos, y eventualmente, en caso de que exista algún tipo de conflicto, vamos a ver cómo entra en incidencia el derecho internacional humanitario. Entonces, vamos a seguir con el punto 3 y 4. Los hechos se parecen mucho, es una mezcla, digamos, de acontecimientos que sucedieron en la realidad,
a lo que sucedió en la primavera árabe en el año 2011, hasta el año, podríamos decir, 2017, 2018. En este caso se asemeja bastante a lo que sucedió en Libia, suponiendo que Alfabiar sea Gaddafi. Vamos a leer el punto 3, Nicole, que la tengo acá cerca. Bueno, diversas crisis económicas han llevado a Orcalia del Sur a sufrir una importante crisis de balanza de pagos que llevaron a la suscripción de un acuerdo para acceder a una línea de crédito, stand-by, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, bajo condicionalidad de aplicar una serie de reformas en materia institucional y política. El jefe supremo Alfabiar comenzó a distender la situación interna buscando acercarse a la comunidad internacional. Esto último le permitió acceder a préstamos y donaciones de la Asociación Internacional de Fomento, que comenzó a supervisar y aconsejar junto con las autoridades del fondo una política de reforma estructural. El principal accionista tanto del Fondo Monetario Internacional como del Fondo Mundial es el Estado de Argyrópolis. Este último también tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y es una de las naciones más poderosas del escenario internacional. Bien, para esto vamos a tener que obviamente estudiar la Carta Orgánica del FMI y del Banco Mundial. En realidad el Banco Mundial es un grupo que la forman entre otros la Asociación Internacional de Fomento, el BIRF, el CIADI, el MIGA, que cuando llevan a cabo o negocian líneas de crédito con estados en desarrollo, principalmente lo hacen a través de la Asociación Internacional de Fomento, y a la par de los préstamos que concede el FMI, lo hace a partir del acuerdo, según algunos es una imposición, pero podemos decir que es un acuerdo entre el gobierno y la organización internacional que es el FMI, que no tiene naturaleza regida por la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, porque está expresamente excluida de la Convención de Viena del 69 y en realidad del 86, porque es entre organización y Estado, y que se encarga a su vez de supervisar y aconsejar. Vamos a ver la naturaleza de esos consejos o recomendaciones y de la supervisión que lleva adelante el FMI a través de las denominadas condicionalidades, que es nada más y nada menos que las cláusulas del acuerdo, ¿no? Pero generalmente no abarcan únicamente lo que hace a la preservación del sistema de tipos de cambio internacional, que es lo que se encarga un sistema estable de tipos de cambio, es el propósito que tiene el FMI hoy en día, y que a lo largo de la historia ha ido mudando la concepción originaria, que era mantener un sistema de tipo de cambio estable, que nace en Bretton Woods, el tipo de cambio fijo, ¿no? Que finalmente finaliza en el año 71, lo que fue el famoso Nixon Shock, y que a partir de allí mudó el propósito del Fondo Monetario Internacional y se reformó la Carta Orgánica del FMI. Antes existía un sistema de tipo de cambio fijo. ¿Qué significaba eso? Que 15 onzas de oro equivalían a $1, y que el dólar era la moneda que fijaba las transacciones internacionales entre los estados, ya sea en su cuenta de capital y en su cuenta comercial, y por lo tanto el resto de los estados debían guardar sus reservas en dólares o en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos comienza a tener porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía el 52% del oro del mundo y era la economía más grande del mundo, y obviamente eso le permitía de alguna manera respaldar el sistema de Bretton Woods que nace en el año 44. Luego, cuando Estados Unidos comienza a tener un déficit importante en su balanza de pagos y empieza a exportar oro y a financiar esa exportación de oro que era reclamado, entre otros países, por Francia, incluso por el Reino Unido, luego de algunas corridas que hubo contra la libra y demás, y además de tener un
un sistema muy golpeado por lo que había sido la guerra de Vietnam, un creciente déficit fiscal, una inflación muy importante, un estancamiento muy importante, el fenómeno de la estanflación, llevó a que, junto con lo que fue la apertura de la cuenta de capital, las transacciones financieras internacionales inmediatas, la globalización y demás, el gobierno de Nixon tenga que devaluar la moneda. Y eso llevó al fin o a la caída del sistema de Bretton Woods, que cambió el propósito del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y hoy en día estamos hablando de un sistema totalmente distinto al que fue creado por Harry Dexter White, que era el emisario de Estados Unidos en la conferencia de Bretton Woods, y John Maynard Keynes, que era otro de los grandes artífices del fondo, y que finalmente primó la posición de Estados Unidos entre Keynes, que era el Reino Unido, y White, que era de Estados Unidos, primó la postura de Harry Dexter White. Igual esto ya lo vamos a ver, no se preocupen. Acá lo importante es entender que también el fondo tiene un funcionamiento que se hace a partir de cuotas partes, que los estados, al igual que en una sociedad, tienen del fondo, ¿no? Una sociedad anónima funciona con acciones, bueno, en el fondo cada estado tiene una cuota parte. Estados Unidos tiene el 16,5% del fondo, y eso le permite, dentro de lo que es la Junta Ejecutiva, vamos a ver ya los órganos, cómo funciona la Junta de Gobernadores, la Junta Ejecutiva, el director del fondo, el Deputy Manager, que es el segundo, que siempre es estadounidense, el director del fondo siempre es europeo y el director del Banco Mundial siempre es estadounidense. Y cómo se llevan a cabo las decisiones, ¿no? El sistema de toma de decisiones y las concesiones de las diferentes líneas de crédito. La Argentina, por ejemplo, suscribió en 2017 una línea de crédito stand-by, que es para un acuerdo coyuntural dentro de su balanza de pagos, ¿no? Hoy en día la renegociación con el fondo va hacia la facilitación de lo que se denomina un crédito de facilidades extendidas, que es otro tipo de préstamo y que requiere de mayores condicionalidades. Por eso hoy en día estamos debatiendo un poco cómo va a ser de acá el gobierno a 20, 25 años, porque independientemente del partido político que llegue, estamos hablando de reformas que van a ser exigidas por el fondo y que, bueno, la Argentina va a tener que cumplir, porque si no, ya también vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Quién quiere leer el punto 4? No se peleen. Bueno, Camila. Bueno, punto 4. Dada la desregulación de la censura previa y la implementación de infraestructura para acceder a la tecnología 3G, los ciudadanos de Orcalia comenzaron a organizar protestas que culminaron en levantamientos armados contra el yugo de Alphabet. Este último, excedido por una situación novedosa, decidió reprimir cruelmente las movilizaciones, dejando un saldo de 1.792 personas muertas y más de 12.383 heridos. Inmediatamente las autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial decidieron cancelar el desembolso de las cuotas restantes de los préstamos y la ayuda. La situación política económica se deterioró aún más. ¿Y el punto 5? Punto 5 dice: paralelamente, los ciudadanos de la región autónoma de Napala decidieron tomar las armas y organizar una confrontación directa contra las fuerzas de Alphabet. También hicieron un llamamiento a la Guerra Santa contra la opresión de las impías autoridades centralistas, realizando 3 atentados en edificios oficiales de la capital de Orcalia del Sur. Para hacerse del equipamiento necesario, decidieron vender oro y petróleo en el mercado negro, en contraprestación de armamento militar y de mercenarios obtenidos en redes informales, cuyo oferente principal es la República Federativa Apparatchiks, algo así. Esta última es una importante potencia militar con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Bien, vamos a suponer que Argirópolis
es Estados Unidos y Apparatchik es Rusia. Los dos tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. Argirópolis, que sería Estados Unidos, tiene injerencia en la toma de decisiones, poder de veto en el FMI. Y el caso es totalmente similar a lo que sucedió en la primavera árabe. La primavera árabe que se desencadena con una suerte de reverdecer democrático dentro de Medio Oriente, en realidad de la región del MENA, que es Medio Oriente o Medio Oeste y el norte de África, pues abarcó todo lo que es ese arco. Nace en Túnez, donde cae el régimen de Ben Ali, y luego se expande a Egipto, se expande a Libia, llega incluso a Yemen. Hubo manifestaciones en las petromonarquías de la península arábica, y obviamente en Siria, ¿no? Que allí tuvimos ya un conflicto de otra índole que abarcó la guerra civil, y en Irak, en donde lo que ustedes habrán oído hablar de que es el ISIS, que es un grupo terrorista, una organización yihadista. La yihad es, digamos, es la beta de la guerra que tiene el Islam fundamentalista y radicalizado. El mundo islamista se resume básicamente en lo que es la interpretación del Corán, del Dar al-Arb, que es el mundo hacia el resto de los regímenes y el resto de los estados, que es un sistema de guerra dentro de la interpretación fundamentalista, y el Dar al-Islam, que es un sistema de mancomunidad entre los creyentes. Esto tiene diferentes interpretaciones, yo les diría 3 dentro del siglo XX. Interpretación de Maududi, que fue un pastor afgano y que llevó también todo lo que es hoy en día la interpretación islamista dentro de Pakistán, las madrasas en Pakistán, incluso llegó a regiones de la India, al Punjab en la India, a Malasia y demás. La interpretación de Qutb con Q y B final, que era un líder que había formado parte de los Hermanos Musulmanes, que fue una organización que se funda en 1928 y que tuvo un muy importante rol dentro de lo que fue la emancipación de Egipto, luego de lo que fue la partida del Reino Unido del régimen de Fabruk, que era el soberano, el rey de Egipto antes de que llegue Nasser, y que tenía una interpretación del Islam también particular y tuvo un ascendente muy fuerte dentro del mundo sunita islámico. Particularmente luego fue, digamos, el que inspiró toda la vertiente que sería el wahabismo, que es la versión dentro de lo que es Arabia Saudita, y también luego de lo que sería Al-Qaeda. Y Al-Qaeda tiene su base, ¿no? Al-Qaeda es la base, se llama, es lo que también luego llevaría con sus mutaciones a la conformación de ISIS, ¿no? ISIL o ISIS, que es prácticamente lo mismo. Entonces, todo esto deriva en el año 2011 en la primavera árabe, que es un fenómeno muy, muy estudiado, hay mucha bibliografía sobre por qué sucedió la primavera árabe. Finalmente, lo que parecían levantamientos democráticos llevó a que se produzcan verdaderas revoluciones islamitas, y a partir de una interpretación islámica radicalizada. Entonces, bueno, la Guerra Santa, en este caso, es un claro ejemplo de estos acontecimientos, y el financiamiento de esa Guerra Santa obviamente se hace con organizaciones de crimen organizado transnacional. Como no existen monedas de cambio más plausibles que el petróleo que está debajo de esos países, entonces, bueno, eso es una buena forma de medio de pago para comerciar con oro y petróleo las armas que financian la guerra, ¿no? Y obviamente los mercenarios que son puestos a disposición
a través de diferentes redes informales. Entonces, esto no escapa a los Estados-nación, y les diría que es una nueva forma de entender a los conflictos que suceden hoy en día, porque en verdad, desde el fin de la Guerra Fría, son muy pocos los casos de conflictos interestatales. Y esto, si ustedes me pueden nombrar 2 o 3 conflictos interestatales, conflictos armados o guerras, que son prácticamente sinónimos, son muy pocos, en verdad. Quizá un ejemplo pueda ser el Líbano contra Israel en el 2007, o Eritrea y Etiopía, o no hay muchos más casos, en verdad. Algún conflicto que tuvieron Pakistán y la India, pero no son en verdad guerras, fueron más bien algunos resquemores ahí en la frontera de Cachemira, pero nada más. Entonces, la nueva naturaleza de los conflictos es intraestatal. Y tiene que ver básicamente con los estados fallidos, con el terrorismo y con el crimen organizado transnacional, que financia todo eso, ¿no? Y con la cuestión de las drogas, que también lo vamos a ver. Entonces, esto da como saldo el punto 6, que no sé quién lo quiere leer. Yo lo leo. La Organización de Naciones Unidas, alertada sobre los sucesos, decidió intervenir mediante una operación de mantenimiento de paz compleja y multidimensional, con tareas específicas en materia de seguridad, asistencia humanitaria y desarrollo de estructuras políticas, tendría que decir, y sociales cohesionadas y perdurables. Una organización regional denominada Matao del continente en que se encuentra Orcalia del Sur. Aprobó el envío de unidades voluntarias para participar conjuntamente con la OPM de Naciones Unidas. Y ya que estamos, le damos el 7. Bien. Una vez acaecida la OMP en la zona de conflictos, una unidad enviada por los estados de Argirópolis decidieron infiltrarse en las comunicaciones de la región autónoma de Napala y detectaron vínculos ilegales entre las redes de tráfico de armas y la República Federativa de Apalachik. Perfecto. Gracias, Martín. Las OMP tienen un mandato, y dentro de ese mandato se debe circunscribir en el ejercicio de sus actos. Entonces, vamos a ver cuáles son las operaciones complejas y multidimensionales y hasta dónde alcanzan las atribuciones y las funciones que les son conferidas. También juegan un rol importante las organizaciones regionales, la Unión Africana, la OEA, la Unión Europea, con sus matices, y dentro del ius in bello y el ius ad bellum, las organizaciones regionales son importantes. Tráfico de armas, uno de los crímenes organizados transnacionales, y de nuevo la República Federativa de Apalachik, que parece tener como política exterior el instrumento de el tráfico de armas, entre otras cosas, y el contrabando de petróleo, de oro, y también el armamento y la prestación de mercenarios. Punto 8. A ver quién lo quiere leer. Yo lo leo. Dice, esta última alertada de la situación decidió rehuir al mandato conferido a la OMP y llamó a una nueva sesión ante el Consejo de Seguridad, en donde se ponga a votación una resolución que agregue por el llamamiento a la no intervención en los asuntos internos de Orcalia del Sur. El estado de Argirópolis, en la misma sesión, propondrá una resolución que llame a una autorización del uso de la fuerza para intervenir en un conflicto que pone en riesgo la paz y la seguridad internacional, dado el involucramiento de redes terroristas que operan con mercados, redes de crimen organizados transnacionales y el gobierno ilegítimo y violatorio de los derechos humanos de Al-Fabiad.
Perfecto. Bien, entonces tenemos una sesión en el Consejo de Seguridad y vamos a ver que ustedes van a tener que asistir a esa sesión y en el ejercicio van a tener que asesorar como encargados de este asunto los intereses nacionales del Estado de Orcalia del Sur. Es importante saber cuáles son los principios del derecho internacional público. Tenemos la no intervención en los asuntos internos y tenemos la necesidad de preservar los derechos humanos. Son dos mandatos que la Carta confiere a los Estados miembros y a todos los Estados de la comunidad internacional y que a veces entran en conflicto, necesariamente. Entonces tenemos, por un lado, la denominada responsabilidad de proteger y por el otro, tenemos el principio de no intervención en los asuntos internos. Entonces, esta pugna de principios lleva a que ustedes tengan que realizar un asesoramiento y va a depender de a quién quieran asesorar. Voy a leer yo las consignas. Redacte un ensayo original y preciso sobre los nuevos conflictos en materia del ius ad bellum que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Tengan en cuenta el rol de las organizaciones regionales y de los organismos económicos de Bretton Woods, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Extensión máxima, 2000 palabras. Bueno, es una consigna amplia y que voy a buscar que ustedes desarrollen a partir de lo que vamos a ir comentando en las clases y de la bibliografía, un texto original y un texto en donde ustedes den cuenta que entendieron cuál fue la mutación, cuál fue el régimen que ha ido mirando a lo largo de la historia dentro de las instituciones de Bretton Woods, pero también en lo que hace a los nuevos conflictos internacionales que son propios de la época y tienen la naturaleza que yo les acabo de comentar, que son intraestatales, que están regidos por un derecho internacional humanitario particular, también los diferentes protocolos de Ginebra y demás, y que necesariamente se dan dentro del capítulo 6 y 7 de la Carta, principalmente según los regímenes que tengan las operaciones de mantenimiento de paz. El punto B dice: usted es asesor del enviado diplomático por el gobierno de Orcalia del Sur para hacerse oír en cuanto a la discusión sobre los proyectos de resolución de la sesión del Consejo de Seguridad tratada en el punto 8. Es llamado a redactar un informe jurídico sobre la interpretación de los acontecimientos y la hoja de ruta a considerar para una salida transaccional dentro del marco de lo posible y en miras de proteger el interés nacional. Tenga en cuenta los conceptos de no intervención e intervención humanitaria. Extensión máxima, 1200 palabras. Este ejercicio es dual según la postura que ustedes tomen. Quienes identifiquen el interés nacional de Orcalia del Sur con esto que mencionamos al principio, del jefe supremo de una teocracia, que sería en este caso Al-Fabiar, es decir, con sus intereses personales, va a, naturalmente, elegir una postura. Ahora, si por interés nacional entendemos otro concepto más valorativo, o quizá también no moral, puede ser realista, en donde la intervención o la no intervención jueguen un rol preponderante para defender esas posturas, entonces su consejo como asesores va a ser otro. Esto no tiene una respuesta única, no está bien o mal, sino que lo que espero es que sea original, que utilicen los conceptos que ahí menciono y que obviamente los funden, ¿no? Los funden con solvencia, que no es más que el uso de la razón. Esto es importante porque también tenemos que hay otro principio, que es el principio de solución pacífica de controversias, el artículo 2.3 de la Carta. Y acá estamos hablando de una salida transaccional,
que dentro de los métodos de solución pacífica de controversia tenemos soluciones diplomáticas y soluciones jurisdiccionales. Las soluciones diplomáticas, entre ellas está la negociación, y la negociación por excelencia se lleva a cabo en ámbitos multilaterales y en el Consejo de Seguridad como órgano, vamos a decir, cuasi supremo de la Carta, y en sus sesiones donde se toman resoluciones importantes o sustanciales, más todavía. Entonces, acá es donde quiero que ustedes utilicen todo este arco de conceptos e ideas que vamos a ir viendo a partir del sábado. Entonces, bueno, ese es el problema. Tienen ahí también la bibliografía que yo les recomiendo, que va a estar en el campus, los textos, algunos de ellos son complementarios, otros son casi obligatorios porque bueno, les va a ayudar para hacer el trabajo. Hay mucha bibliografía particular, no sé si el libro de cátedra trata este tema, pero sí todos los textos que yo me encargué de subir en el campus. Y bueno, ya saben que cualquier duda o pregunta la pueden consultar, vamos a tener varias clases. Yo creo que en 8 clases vamos a llegar a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Sí, vamos a llegar bien, justos pero bien, para que puedan presentarlo el viernes 3. Así que, bueno, esta primera clase fue más bien introductoria, leímos el problema, hablamos sobre los temas, y ya el sábado vamos a empezar con Ius ad bellum y solución pacífica de controversia. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, la contestamos, y si no, nos vemos directamente el sábado a las 10. La asistencia de los sábados es obligatoria, estaba en el programa. Si alguno tiene un inconveniente en particular, me escribe y vemos cómo lo solucionamos. Pero la idea es que haya un waiver dentro de los sábados para quienes no puedan asistir por motivos particulares, me pueden escribir y vamos hablando. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. En la plataforma está habilitado el ensayo. ¿Es de este ensayo o el ensayo que hicimos con Romina? Este ensayo. Lo acabo de habilitar, creo que recién lo habilité. Según dijo Macarena, ya lo podía ver, ¿o no? Sí, sí, está. Y en la bibliografía hay 3 archivos que están en inglés. Igual todavía no te pregunto nada porque no lo vi, no lo voy a entender todo, pero imagino que algo voy a poder googlear para saber de qué Los se archivos trata. que están en inglés, no se preocupen, que no es un requisito para probar la materia ni la carrera, saber leer en inglés artículos complejos porque son papers, pero los voy a explicar en castellano en las clases, así que No, más quienes allá puedan hacerlo, de que sea obligatorio, es interesante y va a ser formar a la idea y digo, ¿cómo hago? Pero si los vas a explicar, espectacular. voy a explicar, sí, no les voy a pedir que lean en inglés porque yo creo, mi opinión es que deberíamos tener dentro de la carrera inglés jurídico e inglés aplicado a la lectura de papers académicos, pero hoy en día no es una materia obligatoria, creo, no sé con el programa nuevo, pero creo que no. Entonces, bueno, obviamente eso va a ser explicado y bueno, quienes puedan leerlo lo van a poder revisar, pero quienes no, me escriben y lo voy a explicar cuantas veces sea necesario para que lo entiendan. De todas formas, son textos que para mí son importantes porque no hay bibliografía. Estos son temas si ven las fechas, son muy recientes, no existe mucha literatura en español. Yo me voy a fijar de todas formas si hay alguna traducción, pero creo que no. Y son temas que se debaten en universidades actualmente, en carreras de Derecho Internacional, en maestrías, en posgrados, sobre estos papers, así que por eso lo subí. Pero bueno, me voy a encargar de que los pueda explicar en castellano y que ustedes lo entiendan en nuestro idioma, ¿no? Bueno, nos vemos el sábado y bueno, cualquier cosa me hablan al campo.
Suerte. Chao. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.